A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué es lo que de verdad, le da forma a una cultura? Solemos pensar, claro, en la historia, en las creencias, en el idioma, pero ¿y si uno de los factores más potentes fuera algo que tenemos delante de los ojos todos los días y que sin embargo casi nunca vemos? Vamos a meternos de lleno en esa conexión tan profunda y a menudo invisible entre la cultura de una sociedad y su entorno. Pues resulta que si buscamos eso que moldea una cultura, la respuesta va mucho más allá de las ideas o de las personas. Nos lleva a algo, digamos, mucho más elemental, al propio ecosistema donde esa cultura nace y se desarrolla. Vale, para explorar todo esto, primero vamos a ver cómo se conectan la cultura y el ambiente. Luego definiremos qué es eso de la antropología ecológica y conoceremos a sus pioneros. También analizaremos cómo la energía, la comida y hasta los rituales se encajan en este puzzle. Y ojo, porque descubriremos un precursor sorprendente en Brasil, antes de terminar reflexionando sobre el legado que nos dejan estas ideas. Pues vamos a empezar por el principio, esa conexión fundamental entre la cultura y el ambiente. A ver, hay que entender esto bien. El entorno de una sociedad no es un simple decorado, ¿vale? Es un participante activo, un actor que moldea sus costumbres, sus creencias, todo. De hecho, esta idea cogió tantísima fuerza que allá por los años 60 surgió todo un campo de estudio dedicado a analizarlo, no como un telón de fondo, sino como lo que es, un protagonista. Y ese campo de estudio, claro, tiene un nombre. Se llama antropología ecológica. Vamos a ver exactamente en qué consiste. Básicamente es el estudio de cómo los ecosistemas influyen en los sistemas culturales, que dependen de ellos para existir. Pero, y esto es lo más importante, también analiza la relación al revés, cómo las culturas a su vez modifican esos ecosistemas. Es, como lo resume muy bien Luis Nilton Correa en su obra, una calle de doble sentido, una influencia mutua, vaya. Claro, antes de esto, la visión era más simple. Pensadores como Franz Boas veían el ambiente sobre todo como un límite, como algo que te frena. Pero entonces llegó Julian Stewart y dio un salto teórico brutal. Él dijo, un momento, el entorno no solo limita, también estimula. Lo vio como un verdadero motor que impulsa el cambio cultural y la adaptación. Y es que, precisamente, Julian Stewart es una de las figuras clave que le dieron forma a todo este campo. Así que vamos a conocer a esos pioneros que pusieron el ecosistema justo en el centro del estudio antropológico. A Julian Stewart se le considera nada más y nada menos que el padre de la ecología cultural. Su libro de 1955, Theory of Culture Change, fue un antes y un después. ¿Por qué? Porque estableció un método claro para estudiar de forma científica cómo los humanos nos adaptamos a nuestro entorno. El concepto clave de Stewart era esto de la ecología cultural. ¿Y qué es? Pues sencillamente el estudio de cómo una cultura se modifica para adaptarse al medio. Para él la adaptación no era algo pasivo, no, ¿qué va? Era el motor principal que pone en marcha el cambio en una cultura. Pero Stewart no estaba solo en esto. Junto a él, otra figura fundamental fue Leslie White. Los dos compartían una perspectiva que se conoce como neoevolucionista y que básicamente veía la cultura como, como una herramienta clave para la supervivencia del grupo. Y aquí viene la genialidad de White, porque su idea es potentísima. Él propuso que el desarrollo de una cultura se podía medir ¿cómo? Pues por lo eficiente que es esa sociedad a la hora de capturar y usar la energía de su entorno. O sea, para White, la cultura es, en el fondo, un sistema termodinámico, pura física. Cuanta más energía capturas, más compleja se vuelve tu cultura. Es una idea increíble. Vale, con estas bases que pusieron Stewart y White, la siguiente generación de antropólogos se puso manos a la obra. Cogieron estas ideas y las llevaron a la práctica, aplicándolas a cosas tan concretas como la comida o incluso los rituales religiosos. Y aquí entra en escena Marvin Harris. Él se centró sobre todo en cómo la forma de conseguir energía a través de la comida es lo que empuja la evolución cultural. Para Harris, que la manera en que una sociedad come lo explica prácticamente todo sobre ella. De hecho, Harris propuso una especie de secuencia evolutiva, basada justo en eso, en cómo obtenemos energía. Al principio éramos cazadores-recolectores, con un impacto mínimo. Después pasamos a la agricultura de roza y quema y la horticultura, y ahí ya empezamos a tocar un poco el entorno, pero a pequeña escala. El gran salto, el de verdad, fue la agricultura extensiva. Eso fue lo que permitió que surgieran civilizaciones enteras. Y de ahí, pues a la era industrial, que ya depende de combustibles fósiles y que ha cambiado por completo, pero por completo, nuestra relación con la energía del planeta. Pero cuidado, que la adaptación no es solo una cuestión de tecnología, y aquí es donde Roy Rappaport nos regala una de las ideas más fascinantes de toda esta corriente. Él descubrió una conexión increíble entre los rituales religiosos y la gestión del ecosistema, y esto lo estudió de primera mano en Nueva Guinea.
Lo que Rapoport defendió es que los rituales no son solo algo simbólico. No, cumplen una función ecológica real, muy práctica. Por ejemplo, él vio que los ciclos de fiestas rituales de un pueblo, los Zembaga Marín, en las que sacrificaban un montón de cerdos, servían en realidad para controlar la población de estos animales. Así evitaban que acabaran con los recursos del ecosistema. Es alucinante, el ritual funcionando como una especie de termostato ecológico. Hasta aquí, todo esto parece una historia muy norteamericana, ¿verdad? De mediados del siglo XX. Pero, ¿y si la historia no fuera exactamente así? ¿Y si las raíces de todas estas ideas estuvieran en otro sitio y hubieran surgido mucho antes? Si miramos la cronología oficial, la cosa parece clara. Stuart publica en el 55, Rapoport en el 66, Harris en el 87. Todo apunta a que la antropología ecológica es un invento estadounidense de la segunda mitad del siglo XX. Pero, ¿de verdad empezó todo en los años 50? Esta pregunta nos obliga a levantar la vista, a mirar más allá de lo que se cuenta siempre, y nos lleva a un lugar bastante inesperado. Porque resulta que la cronología real es otra. Casi 20 años antes que Stuart, en 1937, el sociólogo brasileño Gilberto Freyre publicó un libro llamado Nordeste. Y en esa obra demostró cómo el monocultivo de la caña de azúcar no solo había cambiado el paisaje, sino que había moldeado la sociedad entera, la dieta, las relaciones de poder, hasta la propia identidad del nordeste de Brasil. Estaba, sin ni siquiera saberlo, sentando las bases de la antropología ecológica. Bueno, con esta visión mucho más completa, llegamos al legado de todas estas ideas. Vamos a resumir los puntos clave para entender por qué esta manera de pensar sigue siendo tan importante hoy en día. A ver, si nos tenemos que quedar con algo, que sea con esto. Primero, la cultura es, en buena parte, una forma de adaptación al entorno. Segundo, el ambiente no solo limita, sino que también empuja, estimula la innovación y el cambio. Y tercero, y esto quizás sea lo más importante de todo, para entender de verdad una cultura es absolutamente necesario entender su ecosistema. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta que es inevitable para nuestra época. Si aplicamos esta misma lógica, ¿cómo está nuestro nuevo entorno, el entorno digital, moldeando la cultura del futuro? ¿Qué adaptaciones, algunas visibles y otras totalmente invisibles, estamos desarrollando para sobrevivir y prosperar en este nuevo ecosistema hecho de información? La respuesta, desde luego, se está escribiendo justo ahora.